Estos son los actuales salarios mínimos. Estos son los actuales salarios mínimos. Esto es un cuadro que refleja la situación de hoy. Tenemos 9 salarios mínimos. El primero es comercio y servicio, $251 con esta tarjeta, casi $252. La industria, $246. La maquila aparece separada de la industria, con un salario mínimo que no llega ni siquiera a 211. Luego vienen los salarios que se consideran del sector agropecuario. Aquí están la industria del café de temporada, los beneficios. Miren la recolección de café, $129 es lo que se le paga a una persona por recolectar café. En el caso de la industria agrícola de temporada, el azúcar y el algodón, la recolección $124. Eso es lo que pagan los cañeros, 124. El resto del agro, granos básicos y otros rubros, $118 con 20 centavos. La recolección de azúcar, $109, la recolección. Los 124 son los ingenieros. Y la recolección de algodón, que el país prácticamente casi no tiene ya cultivo. Hay una poca manzana, son $98. Estos son los salarios de miseria que tenemos en este momento en el año 2016. El último aumento fue de 4% anual, 2013, 14 y 15. Bien, ¿qué dice el Código del Trabajo? El Código Laboral. El Código del Trabajo. El Código de Trabajo dice en el artículo 145 que para fijar el salario mínimo se atenderá sobre todo al costo de la vida. Este es el criterio que debería tomar en cuenta aquí la representación del gobierno, la representación laboral y la representación de la NEA. Aparece un concepto, costo de la vida. Y el artículo 146 del Código nos da la definición de costo de la vida. Aquí estamos hablando de lo que dice la ley. Y se define costo de la vida como, ahí dice, como costo de la vida deberán considerarse los gastos ordinarios en alimentación, vestuario, vivienda, educación y protección de la salud de una familia obrera promedio, campesina o urbana. Bien, es decir, que el concepto de costo de la vida incluye los alimentos, la vivienda, la ropa que necesita la gente y los servicios básicos. Eso es lo que significa costo de la vida. Vamos a ver cómo está el costo de la vida en El Salvador. Así está el costo de la vida. Existe la llamada canasta básica. Estos son datos de la DIGESTI, pero son datos que se vienen utilizando desde los gobiernos de Arena, porque la DIGESTI comenzó a hacer este análisis desde su creación, desde que sacó la encuesta de hogares en el año 75. Este es un concepto aceptado por los gobiernos de Arena y por el gobierno actual, costo de la vida. Canasta básica, ¿qué incluye la canasta básica? En el área urbana son 11 grupos de productos, y en el área rural 9. O sea que, según esa canasta, una persona para no ser pobre, absoluta, para no tener carencia de alimentos, debe consumir 9 alimentos. 9 alimentos. Y en el área urbana 11. Y miren lo que cuesta la canasta en el área urbana, $203. Y en el área rural, 148. Solo 9 alimentos. A propósito, la canasta básica en Nicaragua tiene 24 alimentos. La canasta básica en Honduras tiene 28. En Guatemala tiene un poco más de 20 y en Costa Rica 44. Es decir, que la calculan mejor, porque una persona no puede vivir, obviamente, con 9 alimentos. ¿De qué estamos hablando? En el área rural, tortilla, azúcar, sal, mejor ni lo mencionamos, alguna fruta, alguna verdura, algunas carnes. Eso no da para nada. Y miren el precio, $148. Solo los alimentos. Si multiplicamos la canasta básica por 2, llegamos al concepto de canasta básica ampliada. Canasta básica ampliada. Es multiplicar la básica por 2. En el área urbana 406,90 y en el área rural 296,50. ¿Qué quiere decir canasta básica ampliada? Costo de la vida. El costo de la vida no es la canasta básica. La canasta básica es alimento. El costo de la vida es canasta básica ampliada. Comparen esa canasta básica ampliada, urbana, con los salarios. Está en 406. Miren los salarios en el área urbana. 251, 246 y 210,90. Ahora pasemos al campo. Canasta básica ampliada, $296 al mes.
al mes. Y los salarios en el campo, el más alto es 171 en el café. Y hay salarios, hay uno que está por debajo de 100 dólares. Bien, en el campo ni siquiera se cubre la canasta básica, la de alimentos, en la mayoría de rubros. Fíjense bien, ¿cuál es la canasta básica en el campo? Los alimentos, 148 dólares. Aquí estoy hablando solo de alimentos. ¿Y los salarios? 148. Los salarios, hay uno de 98, uno de 109, uno de 118, uno de 124 y uno de 129. ¿Qué puede hacer una persona con eso? No puede comer, mucho menos cubrir el pago de vivienda, los servicios básicos y que se le ocurra comprar vestuario. Bien, esa es la realidad que tenemos. De manera que estos salarios están muy lejos de lo que dice el Código Laboral. Esto también lo dice la Constitución. No lo hemos querido poner aquí para no hacer más extenso el asunto. Nos basamos en el Código del Trabajo. Bien. ¿Cuál es el primer criterio del gobierno para aumentar el salario mínimo? El primer criterio es el salario y el costo de la vida. La propuesta de la ANED acerca de ese salario y el costo de la vida, 5%. Sáquenle el 5% a 251 dólares. Con perdón, 4.5, nos dijo el ingeniero. Estoy hablando de un año, porque la propuesta de ANED no es de 15. La propuesta de ANED es de 5 por año y 4.5 en el sector comercio y servicios, y tengo entendido que en la maquila, no sé si me corrijo, en la maquila. Bien, entonces 4.5 en comercio y servicios. Esos salarios no se mueven con un aumento del 5%. Y en el campo, usted le saca el 5% a 118 y llega a 124 dólares. Esa es la propuesta de la ANED. La del gobierno, ¿cuál es? Llevar los 7 salarios del campo a 250 dólares al mes. 250. ¿Cómo está la canasta en el campo? 148 dólares. Y el costo de la vida, 296. Todavía no cubre el costo de la vida, pero supera con crece la canasta básica de alimentos. ¿Por qué no proponemos mejor 296 para que cubra el costo de la vida de un solo? Porque el plan quinquenal del gobierno tiene un planteamiento de que el ajuste del salario sea progresivo, que no sea de golpe. Entonces aquí nos acercamos. No es lo mismo 118 que 250, ¿verdad? Cuando la canasta ampliada es 296, y no es lo mismo 118 que 124, que es lo que quiere la ANED. De manera que el planteamiento de la ANED deja en la pobreza a todo el que está en la pobreza. Ni siquiera llega a cubrir los alimentos. Nosotros estamos planteando acercar. En el área urbana estamos planteando 300. ¿Cuál es el costo de la vida? 406. No lo cubre, pero pasamos de 251 a 300, es un aumento de 19% en un año. El de la ANED es 4.5. Pasamos la industria de 246 a 300, es un aumento de 21%. El de la ANED es de 5. Y la maquila la pasamos de 210,90 a 300. ¿Cuál es el aumento? Es un aumento de 42%, no el 4.5 que plantea la ANED, o el 5. Y estamos hablando de 89 dólares, no de 8 dólares o 9, que es lo que plantea la ANED. Son propuestas demasiado diferentes. Bien, el primer criterio es el costo de la vida. Y aquí hubo un planteamiento de una institución que se llama FESPAC, que dijo que bajo ningún concepto debería dejar de cubrir el costo de la vida. Que se pueden tomar en cuenta otros criterios, pero que esto es un criterio constitucional. Entonces nosotros nos estamos acercando a ese criterio constitucional. Nos estamos acercando como gobierno. Primer criterio. El criterio para aumentar el salario no es la inflación. La propuesta de la ANED es un documento de 1,5 hojas. La propuesta del gobierno es un documento de 30 páginas, técnicamente fundamentado. La ANED en 1,5 hojas dice lo siguiente: que los últimos ajustes han llevado a la quiebra panadería, sastrería pequeña, pero no da un dato ni da una fuente. Yo puedo decir el último aumento salarial generó más panadería, y no doy un dato de más panadería ni doy la fuente. O puedo decir lo contrario, no tiene fundamento. Es un juicio político de que aquí han quebrado panadería con el último aumento de 4% en 3 años. Y lo otro que dice es que debemos casi agradecerle lo que están proponiendo, porque la inflación fue de 1% el año pasado. Y es cierto, la inflación en este país fue 1%.
Esa fue la tasa de inflación. Tenemos una de las tasas de inflación más bajas de América Latina. El año anterior 0.5. Pero el criterio para fijar los salarios no es la tasa de inflación, es el costo de la vida. Cuando la inflación sube, el costo de la vida se puede encarecer. Depende de lo que se encarezca de los productos y servicios que miden la inflación. Quiero aclarar esto. Porque estamos hablando de cara a la población. La inflación se mide a partir, el concepto de inflación quiere decir el alza de precios de los bienes y servicios en un periodo determinado, que ese periodo generalmente se mide en un año, se puede medir al mes, pero en un año nos da la tasa de inflación anual. ¿Cuántos bienes y servicios se utilizan para medir la inflación? 252. Bien, ¿cuántos se utilizan para medir la canasta de alimentos? 9 y 11. Puede ocurrir que la inflación sea baja y que esto se encarezca. O puede ocurrir que esto se encarezca y la inflación sea baja. Porque se pueden encarecer otros bienes y servicios que no son de la canasta. O se puede encarecer la canasta y no encarecerse otros bienes y servicios. De manera que la inflación no es el criterio. El criterio es cuánto cuesta la canasta. Si la inflación es de 20%, la canasta se puede encarecer. Si la inflación es baja, puede no encarecerse. Pero si la canasta está muy lejos de los salarios, como es así, entonces no estamos haciendo la cosa bien. Tenemos que acercar los salarios al costo de la vida. Bien. Segundo criterio que tomamos en cuenta, la productividad por sector. La productividad por sector. Alguien se preguntaría, ¿por qué en el campo lo dejan más chiquito? 2.50. Lo pasamos de 6 salarios mínimos a 1. Pero de 2.50 en el área urbana sería 300. ¿Cuál es el asunto ahí? Que el propio Código Laboral nos propone, y la OIT, que nos fijemos en la índole de la labor. Es decir, cuáles son los sectores más productivos. ¿Y cómo ustedes miden la productividad por sector? Ustedes dividen el Producto Interno Bruto del sector, digamos el agropecuario, entre la población laboral en el campo. O miden el PIB industrial entre la población laboral en la industria. Y eso le da la producción de las personas en ese sector. Y si quieren conocer la productividad del país, dividan el Producto Interno Bruto del país entre la población laboral. Hay otro método que es entre la población con empleo permanente. Y lo pueden hacer a precio corriente, a precio constante. Y le va a dar lo mismo. ¿Cuál es el sector más productivo? Ahí están. Suministros eléctricos, gas y agua, un sector servicio. Transporte, almacenes, comunicaciones, la industria manufacturera. El menos productivo, el agropecuario. Entonces esto puede dar una justificación para decir, subámoslo más en la industria que en el agro, de acuerdo a este criterio de productividad. De todas maneras, el mayor aumento que estamos haciendo no es en el área urbana, porque pasarlo de 251 a 300 es menos en términos de tasa de crecimiento en el comercio que pasarlo de 118 a 250 en el campo, que es un aumento de más de 100%. Es decir, estamos aumentando más en términos porcentuales en el campo, pero todavía tendrían un nivel más bajo. En el campo la productividad es $5.000 por persona, 5.345 de acuerdo a este dato. Y en la industria, $11.000. En los hoteles, comercios y restaurantes, 6.399, entonces hay una diferencia. Bien, este es un criterio técnico que hay que tomar en cuenta, porque si usted le sube mucho el salario a un sector menos productivo, entonces eso sí le puede afectar la competitividad. Este no es un criterio político, ni es un criterio populista, este es un criterio económico. Toda persona que haya estudiado economía, macroeconomía, entiende lo que estamos hablando aquí. Si la gente de la ANEC que nos acusa de hacer una propuesta política dice que ese cuadro es político, entonces yo le pido que revisen los elementos fundamentales de la ciencia económica para ver si esto es político o no es político. Bien, otro criterio a tomar en cuenta, que esto le interesa a la empresa privada. La empresa privada representada en la ANEC, no representada en la ANEC, los directivos de la ANEC, porque la mayoría de las empresas de la ANEC son pequeñas, no son las grandes empresas, pero lo que controlan ese gremio son los sectores poderosos del empresariado nacional. Ellos no hablan a favor de la microempresa, aunque dicen que va a quebrar la microempresa, ya vamos a tocar ese tema. Ellos están defendiendo los intereses de la grande. Este tema les interesa. Ellos dicen que si subimos mucho el salario aquí, entonces una empresa se va a ir para Guatemala o se va a ir para Honduras, ¿verdad?
Eso lo escuchamos. Ya le vamos a dar los salarios de Centroamérica. Pero fíjense la productividad. Agarremos Costa Rica. El Producto Interno Bruto de Costa Rica, 45.552 millones de dólares. Al lado está la población laboral. 2.059.000 personas. Un poquito más. ¿Cuánto produce una persona en Costa Rica? Su capacidad productiva en dinero, 22.177 dólares en un año. Pasemos a Guatemala. ¿Cuánto produce? 9.577. El Salvador, 9.517. Más o menos igual que Guatemala. Honduras, que no se nos olvide de este dato, la productividad es de 5.653 dólares. Es decir, que la mano de obra salvadoreña es mucho más productiva que la hondureña. Y es igual de productiva que la guatemalteca. En el caso de Nicaragua, no llega a 4.000 la productividad, 3.970. Bien, estamos en segundo nivel en productividad, solo por debajo de Costa Rica, por encima de Nicaragua y de Honduras, y más o menos igual que Guatemala. Ahora veamos los salarios mínimos. Aquí solo hacemos un resumen. Miren el salario mínimo en Honduras. Solo miren Honduras, la columna número 1, la columna número 2. En el sector financiero, 418 dólares al mes. ¿Cuánto se paga aquí? 251.70. ¿Cuánto paga el comercio y servicio en Honduras? 406 dólares con 90 centavos. En Honduras pagan en un comercio 406 dólares con 90 centavos. En El Salvador pagan 251,70. Y uno de los almacenes que está en Honduras es de los empresarios de la NEP. Ustedes saben cuál es. Que allá paga eso y aquí paga 251,70. Miren cuánto se paga en la industria en Honduras. 406,90. ¿Cuál es el salario mínimo en la industria aquí? 246 dólares. Bien. El sector agropecuario en Honduras, ¿cuáles son los salarios mínimos? ¿Cuál es el salario mínimo? 288 dólares. ¿Cómo está aquí? El más alto es 171. Si nosotros lo llevamos a 250, que es la propuesta del gobierno, todavía el salario mínimo de El Salvador es menor que el de Honduras en el sector agropecuario. Y si lo llevamos a 300, todavía en el área urbana es menor que en el sistema financiero de Honduras, comercio y servicio e industria. Y la maquila de Honduras, este dato de 269, resulta que lo vamos a corregir, porque ya hicieron un ajuste, está en 295 dólares, y aquí está en 211. Bien, la maquila de Honduras, una maquila en Honduras, lo voy a repetir, una maquila en Honduras está pagando 295 dólares. Cuando hicimos este trabajo pagaba 269,67 y aquí paga 211. Ahora paga 295, pero aún ese salario es mayor que el que tenemos aquí en la maquila. Bien, ¿por qué hay maquila en Honduras y no se vienen para acá a pagar un salario menor? ¿Será tan fácil que una empresa se mueva? ¿Por qué los empresarios salvadoreños invierten en Honduras y pagan esos salarios y la mano de obra es menos productiva? Pasemos a Guatemala. 344, dos salarios mínimos, 344 y 319. Mejor ni lo comparo con los de acá, con el mismo nivel de productividad. ¿Cuánto paga la maquila de Guatemala? 319. ¿Cuánto pagan comercio, servicio, el resto de sectores, incluyendo el agro? 344. Pasemos a El Salvador, miren el salario al lado. En Nicaragua, el nivel de productividad es menor, pero fíjense que en el sistema financiero pagan mejor salario, 264. Y en el resto de sectores es menor, en el agro es igual, pero la mano de obra de Guatemala genera menos de 4.000 dólares y la salvadoreña 9.500 y tanto. No puse lo de Costa Rica, porque la comparación con Costa Rica no viene al caso. Costa Rica los salarios son mucho más altos, pero la productividad es más alta. Nosotros no nos podemos comparar con los salarios de ese país. ¿Por qué países como Honduras y Guatemala pagan más que nosotros? Con niveles de productividad menor y el otro igual, Guatemala. Esa es una pregunta interesante. ¿Ese cuadro expresa una posición política o expresa variables económicas y sociales? Bien. ¿Cuál es el país con peores salarios mínimos? El Salvador. Son peores que los de Nicaragua. Si lo comparamos con la productividad, son peores que los de Nicaragua. ¿Cuál es el país con menos inflación?
El Salvador, ahí está el país con menos inflación, 3%. En el periodo 2005-2014, la inflación en Costa Rica 7,7, Guatemala 5,5, Honduras 6,4, Nicaragua 8,4. Tenemos el país con los peores salarios y la tasa de inflación más baja. Y somos el país, a pesar de eso, que tiene menos crecimiento del Producto Interno Bruto. ¿Por qué donde hay mejores salarios crece más el PIB? ¿Cómo creció el PIB en Costa Rica entre el 2005 y el 2014? 4,6%. ¿Cómo creció en El Salvador? 1,9%. El año pasado creció 2,5%. ¿Cómo creció en Guatemala? 3,7%. ¿Cómo creció en Honduras? 3,8%. ¿Cómo creció en Nicaragua? 3,7%. De manera que el salario mínimo más alto no significa peor competitividad ni peor crecimiento económico. No afecta el crecimiento económico. Eso está demostrado. Vamos a volver más adelante sobre este tema. Siguiendo aquí, ¿cuál es el país con menos inversión extranjera? El país con los peores salarios y donde viene peor inversión extranjera. Le voy a aclarar lo siguiente, porque aquí hay mucha manipulación. En el año 2006 gobernaba Arena. El presidente de la República era Antonio Sastre. Y la vicepresidenta del país, Vilma Escobar, estaba al frente de Proesa. Ese año El Salvador se convirtió en el último país en inversión extranjera de Centroamérica. 2006. Antes del 2006, el último era Nicaragua. Desde el 2006 somos el último. Bien. Costa Rica, 2.106 millones de dólares en el 2014, recibió de inversión. Guatemala, 1.396. Honduras, 1.144. El Salvador, en Nicaragua, 840 y El Salvador, 275. ¿Qué es lo que quiere decir esas cifras? Esas cifras lo que dicen es que a peor salario, o lo voy a poner al revés, los países con mejor salario son los que atraen más inversión extranjera y donde crece más el Producto Interno Bruto. Y el país con los peores salarios es el que atrae menos inversión extranjera y tiene menor crecimiento del Producto Interno Bruto. Y todavía escuchamos a los directivos de la ANEP decir que si el salario se aumenta, aquí las empresas se van a ir y no nos dicen por qué llegan a pagar a Guatemala esos salarios, las inversiones extranjeras, incluyendo las de empresarios salvadoreños, y por qué llegan a Honduras. Bien, otro criterio para nosotros importante, este es un criterio importante, de justicia. La distribución del Producto Interno Bruto en el país es la siguiente. Esos 25.000 millones que tenemos de PIB se divide en tres. Una parte la captan las empresas bajo la forma de ganancia, que es el 63%. El salario es el 21% y los ingresos tributarios son el 16%. Hay un nuevo cálculo que ha estado haciendo el Banco Central, donde pone un ingreso mixto, como de 3%, que nosotros no lo hemos colocado, porque se reparte entre salario y ganancia. No va a alterar este cuadro. ¿Qué es lo que dice eso? Que millones de personas que trabajan en este país se quedan con el 21% del dinero, de la riqueza generada en un año. Y un grupito de empresarios, porque ahí en ese PIB no está la microempresa, se quedan con el 63% del ingreso nacional. Y el Estado capta el 16%. Aquí no tiene dinero ni el gobierno ni la gente que trabaja. El dinero está concentrado en una cúpula empresarial. Si ustedes sacan esta relación en Costa Rica, se van a dar cuenta que el gobierno tiene el 24% de los ingresos, del PIB, bajo la forma de ingresos tributarios. Y el peso del salario es mucho mayor. Si lo hacen en Nicaragua, el gobierno tiene el 24% del PIB. Y si lo hacen en América Latina, le da 25 promedio. Nosotros tenemos 16. Y cuando el Estado le devuelve a los exportadores el IVA, cae a 15,5. Entonces tenemos un gobierno con pocos ingresos y una mano de obra muy mal remunerada. Donde hay gobierno con más dinero y mano de obra más remunerada, resulta que es donde crece más la inversión privada, por supuesto la inversión pública, porque el gobierno tiene más recursos, se atrae más inversión extranjera y se genera más Producto Interno Bruto. Hay otro dato acá. 160 grandes empresarios de El Salvador tienen un capital acumulado de 21.000 millones de dólares. Capital acumulado. Estamos hablando de los activos de las empresas. 21.000 millones de dólares. El Producto Interno Bruto son 25.000 millones de dólares. Y esta es la riqueza atesorada por el grupo que se opone a un buen ajuste salarial. Porque nosotros creemos que quienes se oponen no son las 18.000 empresas de la ANEP.
quienes tienen la oposición a que se haga un buen ajuste es la directiva de la ANEA, que está representada por la gran empresa, por los sectores oligárquicos. Aquí queremos citar a Jorge Velado. Ustedes conocen a Jorge Velado. Tengo entendido que es el presidente del COENA. Y hubo declaraciones de Arena también. Mire lo que dijo Jorge Velado el 12 de diciembre de 2014. Lo que nosotros dijimos y lo sostenemos es que es necesario que para los salvadoreños su salario mensual sea al menos el valor de 2 canastas básicas. 2 canastas básicas. Diciembre de 2014. ¿Por qué lo dijo? Porque venían unas elecciones a principios del 2015. Según Velado, el salario mínimo debería ser 2 canastas básicas. Me voy a regresar. Me voy a regresar a la canasta básica. ¿Qué quiere decir 2 canastas básicas? En el área urbana, 203.45 por 2, o sea, 406 dólares por 90. Bien, y en el área rural, 296.50. Nosotros nos llama la atención que hoy Jorge Velado no da ninguna declaración. Arena no ha fijado posición frente a este tema. Arena tiene posición frente a muchos temas de la vida nacional, frente a casi todos los temas, pero ha dejado a la ANEA sola en este tema. Parece que es que no cree que le ayude a apoyar una propuesta de un aumento tan miserable. Pero aquí hay una oferta de campaña y hay declaraciones de Arena, de otros dirigentes de Arena, incluyendo Norman Quijano, que era candidato a la presidencia. Hoy nos dan la cara ante la población, cuando el gobierno está planteando 300 y 250. Bien, volvamos acá. Nosotros creemos que el salario es un mecanismo de reactivación económica. No es el único mecanismo. No es el único mecanismo. Nosotros necesitamos mejores pensiones, más empleos, etc. Pero hay que redistribuir el ingreso que está concentrado en una minoría. ¿Por qué creemos eso? Porque nosotros tenemos un mercado interno muy estrecho. Creemos que el problema de la baja inversión extranjera, que tiene muchos años, que no fue resuelto por la dolarización, por los TLC que se firmaron con Estados Unidos, con Chile, con México, todo lo que se prometió aquí con los TLC y con la dolarización, que no se cumplió. Este problema de la baja inversión nacional, privada y de la inversión extranjera tiene que ver con muchas cosas, pero fundamentalmente, en nuestra opinión, con el problema del mercado interno. Obviamente aquí influye la inseguridad, influye la productividad, todas variables influyen. Pero nosotros tenemos Honduras con un nivel de criminalidad muy grande, Guatemala, y con una mano de obra menos productiva, y donde el PIB crece más. Los empresarios de este país están sacando sus inversiones desde hace años para esos países y para otros países. Porque si invierte todo ese capital aquí, generan un proceso de sobreproducción por la poca demanda interna, que tiene que ver con un país con salarios muy bajos, pensiones muy bajas, un peso de los salarios muy bajos en el ingreso nacional. Entonces, el aumento del salario mínimo sería una contribución modesta, porque no estamos hablando de aumentar todos los salarios. No queremos exagerar este planteamiento. Sería una contribución a una mejoría en la demanda interna que ayuda a las empresas a vender más, a tener más ganancias, a invertir más, a generar más empleo y a generar más producción. Y se podría atraer más inversión extranjera. Ese mercado interno estrecho limita la demanda nacional. Aquí hay un dato que queremos compartir del Banco Central, que el 42% de la capacidad instalada de las empresas está ociosa. ¿Qué quiere decir que está ociosa? Para decirlo de una manera muy simple, una industria que tiene 100 máquinas, para poner un ejemplo sencillo, está utilizando solo 58 y tiene 48 paradas. Claro, la capacidad ociosa no es solo la máquina. Yo lo estoy poniendo en un ejemplo como para explicarlo de la manera más sencilla. Incluye la materia prima, todo su potencial productivo. ¿Cómo van a utilizar esa capacidad productiva? ¿Por qué no utilizan un 80 de la capacidad productiva o un 90? Porque si generan más producción, tienen problemas de limitaciones en el mercado interno. Se les dificultaría la venta de los bienes o de los servicios en el caso de las empresas que producen servicios. Por eso el mercado interno estrecho es una traba para la inversión. Y el ajuste salarial contribuiría a enfrentar ese problema. Bien, aquí hay un cuadro que demuestra cómo El Salvador es el país donde crece menos el medio circulante.
Tenemos los datos del periodo 2006-2014. El medio circulante en Costa Rica creció 17.7. El Salvador 9.2. Costa Rica, Honduras y Guatemala creció más y Nicaragua 18.7. ¿Qué es el medio circulante? Son los billetes y monedas en poder del público y el dinero que tiene la gente que puede pagar con cheque o por tarjeta de débito. Aquí el medio circulante casi no crece porque tenemos una economía dolarizada, donde el Banco Central prácticamente no, el Banco Central no puede crear moneda. Eso dificulta que se expanda el mercado interno. ¿Cuáles son los países donde más crece? Costa Rica y Nicaragua. ¿Cuáles son los países donde más crece el PIB? Costa Rica y Nicaragua. ¿Cuáles son los países donde más crece la inversión extranjera? Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Pero Nicaragua, de acuerdo al tamaño de la economía, tiene una inversión extranjera de la misma envergadura de Costa Rica. Bien. Salario y costo de producción. Aquí se ha dicho, la representación de la ANEP ha dicho aquí, que un ajuste salarial como el que propone el gobierno quebraría a las empresas. Luego aclararon que las empresas que van a quebrar son las micro y pequeñas. Bien, vamos a tratar de demostrar que no es así. Primero, las micro y pequeñas empresas, el 99% son informales. La pupusería de que hablaba el ingeniero no está sujeta a pagar salario mínimo. Si usted va a una pupusería, la persona que está trabajando ahí llega a un acuerdo de su salario con la persona dueña del negocio. No está sujeta a esto porque son sector informal. Entonces no puede hablar de quiebra de las microempresas. Eso está suficientemente explicado. Hay algunas que son formales, pero son pocas. ¿Saben cuánto paga una industria de 1 a 10 empleados en Honduras? $330. ¿Saben cuánto paga una industria de los oligarcas de este país? 246. ¿Por qué la industria de Honduras de 10 empleados que paga 330 no quiebra? Porque el salario en realidad no es el componente principal del costo de producción de una empresa. En una industria el costo principal es la materia prima y la energía. En un comercio la mercancía que compra, la energía. En el servicio los propios servicios que utiliza, la energía. Y en el agro fundamentalmente la materia prima. Esos son los principales costos. Tenemos una muestra de 14.222 empresas cuyo costo laboral representa el 22% del costo total. Y en el campo entre el 15 y 18. Y la mano de obra que se va a encarecer no es toda, es solo la población que gana el salario mínimo. De manera que el impacto en el costo de producción no es tan importante. Y se vería compensado porque estas empresas tendrían más capacidad de venta. Una persona que trabaja hoy en una maquila y gana $220, gana más del mínimo, y mañana le dan 300. ¿Qué va a hacer con el resto del dinero? Va a ir a comprar a una pequeña empresa, va a ir a comprar a un mercado. Es al revés. Por los niveles salariales del país, esta población no compra en las grandes empresas. Esta población compra en los negocios chiquitos y compra en los mercados. De manera que el ajuste salarial sería un mecanismo para que las empresas micro y pequeñas vendan más. Es todo lo contrario. La grande va a pagar el aumento. Almacenes Simán va a pagar el aumento. Pero el que trabaja en Almacenes Simán no va a comprar en Almacenes Simán. Va a comprar en la panadería. Va a ir a la sastrería. Esa es la verdad de este debate. Esa es la verdad. Porque una persona con $300 no va a ir a comprar Almacenes Simán. Ni va a ir a comprar a la Curatao. Y si trabaja en la fábrica 2, no va a comprar zapatos de la agua. Va a comprar en los pequeños negocios. Bien, otro criterio, el salario y el empleo. Si no tiene impacto en los costos ni en la competitividad, no tiene que tener impacto en el empleo. No lo tendría. Aquí hay una cita de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que dice que las investigaciones indican bien que el aumento del salario mínimo y el nivel de empleo no se contrarrestan. Bien que dicho aumento tiene un efecto muy limitado sobre el empleo. Un efecto muy limitado. Lo hemos puesto textual, esa redacción de la OIT, los estudios que han hecho. ¿Cuántas personas ganan el mínimo en el país? En el sector formal es el 14%, pero en el campo hay un montón de gente que no está registrada en el Seguro Social. Nosotros creemos que el ajuste del gobierno beneficiaría, creemos que podría llegar a 100.000 personas. Bien. Miren lo que pasó entre junio del 2008 y junio del 2009.
entre junio del 2008 y el 2009. ¿Quién gobernaba en el país? ¿Quién gobernaba en el país? Entre junio del 2008 y el 9. Gobernaba Arena. Ese año se perdieron 42.000 empleos. La economía cayó a menos 3.1. Esa pérdida de empleo no fue por aumento salarial. No fue por aumento salarial. ¿Qué ha pasado desde entonces? El dato que tenemos es el año pasado. Ya con los gobiernos del FMLN se han generado 170.000 empleos. Por favor. Con perdón, ingeniero, yo le pido por favor que me respeten mi intervención. Porque cuando usted expuso, no lo interrumpimos. Es que me está interrumpiendo. Yo le pido silencio. Están conversando ahí. Un problema de educación nada más. De educación. Bien. En estos gobiernos del frente, sin incluir el último dato, se generaron hasta el 2015 170.000 empleos y el aumento del salario mínimo fue de 20%. Ese 20% acumulado. Estoy hablando de un 12 y después 4, un 8 y después 4, 4 y 4. ¿El aumento del salario mínimo generó desempleo o generó más empleo? ¿Impactó en el desempleo? ¿Cuál fue el desempleo que dejó Arena? 7.3 de la población económicamente activa. Hoy está en 7. Perdón. Es que, te oigo solo hablar de Arena y atacar. Bien, es que tiene que ver con los periodos, dale, los periodos gubernamentales. Dale. Lamentablemente gobernaba Arena, entonces tengo que, como estoy hablando de un año que gobernaba Arena, tengo que hacer referencia. Bien, una microempresa puede quebrar. Ustedes que son empresarios saben que una persona emprende un negocio hasta 10 veces. Es difícil montar un pequeño negocio y no es por el aumento del salario que muchas empresas no prosperan. Tiene que ver con otras razones, relacionado con otros costos. Bien, no hay una demostración empírica que el ajuste salarial afecte el empleo. Creemos que al haber más inversión, más venta, más inversión, habría más empleo. Salario e inflación, este es otro mito que aquí se ha planteado hoy, que si aumenta el salario van a subir la inflación. ¿Qué ha pasado aquí? Entre el 11 y el 14 el salario mínimo aumentó 16%. ¿Cuál fue la inflación? 2%. ¿Generó inflación ese aumento salarial? Esa es una inflación bajísima, 2%. En el 2015 el ajuste salarial fue de 4%. Aquí tenemos un dato de inflación hasta octubre, que era cuando teníamos esta presentación, menos 0.2, pero la inflación en el 15 fue 1. Este año la inflación va en 0.5 negativo. Este es un país con mucha estabilidad de precios. Un ajuste salarial no va a disparar precios, porque la capacidad de consumo sigue siendo muy limitada y el país tiene mucha estabilidad monetaria. Estabilidad monetaria, que es un concepto económico, no es un concepto político. ¿Qué quiere decir estabilidad monetaria? Que hay una relación entre el Producto Interno Bruto y el medio circulante, bastante armónica. Y de esto viene el triguero, esto viene desde los gobiernos de Arena. La estabilidad monetaria aquí se logró desde los años 90. Desde los años 90 tenemos un país con cierta estabilidad monetaria y con baja inflación. El medio circulante crece en un porcentaje parecido al crédito de la banca. El aumento del salario no va a disparar precios, porque tampoco dispara el costo. Y tenemos estabilidad, como decíamos, monetaria. Una última cosa que queremos plantear aquí. ¿Cuál es el contexto económico que tenemos? ¿Es propicio para un ajuste, para un buen ajuste? En el año 2009, la economía tuvo una caída de menos 3.1%, a raíz de una crisis internacional y de una problemática interna. Cayeron todos los sectores económicos. Las exportaciones cayeron 17%, el crédito de la banca cayó 10%, los ingresos del gobierno 16%, una debacle en el 2009. Esto fue lo que se encontró cuando hubo cambio de gobierno. Desde entonces, las exportaciones han crecido 5.6%. Las importaciones de bienes de capital, 12%. ¿Qué quiere decir bienes de capital? Maquinaria, herramientas y equipos para las empresas, sobre todo la industria y el sector construcción. Tenemos estabilidad de precios, estabilidad monetaria, y el gobierno está apoyando al sector empresarial. ¿Cómo lo está apoyando el gobierno? Esto es importante que ustedes lo destaquen. Hay un cambio de la matriz energética en camino. Arena dejó el 42%, el 44% de la energía del país térmica, dependiente de búnker, que es caro y contaminante.
Hoy la energía térmica genera el 37%. El gobierno recuperó la geo y se está ampliando inversión en energía geotérmica, hay proyectos de energía solar y se está ampliando la energía hidroeléctrica. En este momento el costo de la energía está bajísimo. Se hizo una disminución entre el año pasado y las 2 de este año de 68%. Con perdón. Es más barato ahora producir energía con que la solar. Le vamos a dar una hora para que usted me rebata y después yo voy a tomar otro turno. Sigue hablando. Bien, un recorte de 68% en energía. ¿Cuál es el mayor costo de una industria? Materia prima y energía, no es el salario. ¿Cuál es el mayor costo del comercio? Mercancía y energía. El sector industrial y comercial consumen el 60% de la energía del país. El otro 40% se va a todos los sectores y a los hogares. Y el gobierno le ha bajado la energía. La inversión en infraestructura. Aquí hubiéramos traído a Gerson a que nos explique todo lo que se ha hecho en materia de recuperación de una infraestructura dañada. Más de 400 cárcavas se heredaron dañadas y se han reparado más de 200. El Citrán, la Monseñor Romero, paso a desniveles, carreteras, reparación. Una gran inversión en infraestructura que beneficia a las empresas y beneficia a la gente. Pero el presidente ya dio su reporte ahora en la mañana. ¿Para qué seguir dando voz? ¿A usted le molesta lo que yo estoy diciendo? Pero el problema es que... Entonces déjeme terminar. Sí, pero el tiempo, Déjeme terminar. es lo que tenemos de tiempo. Déjeme terminar. Yo le pido a Alejandro que ejerza su autoridad aquí. Sí, perdón, tiene razón. No sea maleducado. No hagamos mofa. Yo creo que esta es una instancia seria. Tenemos educación formal y la educación formal hace más agradable su vida. A mí me gustaría que usted hiciera una ponencia rebatiendo esta y después a mí me dieran la palabra y entramos en un debate técnico. Tranquilo, sigue hablando. No tenga miedo. Déjeme hablar, déjeme terminar. Sea respetuoso. Bien, el gobierno ha hecho una gran inversión en infraestructura. Está el proyecto del Fomilenio 2, está el proyecto del Fondo Yucatán, carretera de Zaragoza al puerto de 4 carriles, el bypass en el puerto, el bypass de San Miguel. ¿A quién beneficia? En gran medida a la empresa privada, no solamente, pero beneficia en gran medida a la empresa privada, que le reduce costos de transporte, se le dañan menos los vehículos y el tiempo de transporte se acorta. Mejores carreteras. Bien. Apoyo al café y al azúcar. El café ha tenido un montón de problemas con la roya. Montón de problemas. A uno le llama la atención que nos dan datos del café de los años 70 para compararlo con los de hoy. Este país dejó de ser cafetalero desde que terminó la guerra. Vivía de la remesa, no del café. Se están entregando un montón de plantas. Se han entregado más de 70 millones de créditos del banco hipotecario para apoyar el cultivo del café. El café tiene problemas de los bajos precios internacionales y de una roya. El gobierno no maneja los precios internacionales. Bien, el azúcar, revisen los datos del azúcar. La producción de azúcar pasó de más de 5 millones de toneladas a más de 7 millones de toneladas. El gobierno le buscó el mercado chino a las exportaciones. Se vendió por 35 millones de dólares. Le subieron el precio interno al azúcar. Al precio interno se le subió. Estos son apoyos concretos del gobierno. La inversión social, la apertura de nuevos mercados. Se le abrió paso al mercado chino, donde incluso se pueden vender otros productos, incluyendo el café. Se va a firmar un convenio con Bolivia. El gobierno está haciendo esfuerzo a través de los consulados para atraer inversión y para abrir nuevos mercados. La inversión social, sobre esto no hay que abundar mucho. Todo lo que se ha hecho y que tiene que ver con la mano de obra. Mejor salud para la gente, más inversión en educación, más atención en todos los terrenos sociales, a pesar de que tenemos un país con una pobreza alta. Se heredó una pobreza de 40% en el 2008 y los datos del 2014 dicen que están en 32% y ha reducido la pobreza extrema y el analfabetismo. Hay que hacer mucho, pero hay una mejoría en esto, importante, hay una inversión importante. El gobierno está con los programas sociales que ya se conocen y hay apoyo a la micro y pequeña empresa a través de la política que se aprobó de la creación de Bandesal, del crédito de 100 millones que va a manejar Bandesal, del Banco de la Mujer, que le está dando crédito a mujeres, micro y pequeñas empresarias. No quiero abundar más acá sobre esto, esto es un resumen nada más. Entonces, nosotros creemos que es el momento del salario. ¿De qué sirve que el gobierno esté haciendo esfuerzo para apoyar al sector empresarial y aquí los salarios siguen siendo de miseria y la ANEC quiere subirle a una persona
$6 al mes o 5 personas o $5 al mes. Eso no va a contribuir ni a ampliar el mercado, ni a reducir la pobreza, ni a mejorar la calidad de la mano de obra. No contribuye en nada un salario de miseria. El ajuste salarial que propone el gobierno mantiene todavía los salarios mínimos más bajos de la región, solo comparables con los de Nicaragua, solo mejores que los de Nicaragua. Y un poquito superiores la maquila a Honduras, si llega a 300 porque está en 2.95. Seguimos teniendo la mano de obra más productiva después de Costa Rica y los salarios más bajos. Y la ANEC se opone a este ajuste y quiere que el gobierno aquí llegue a un consenso. Yo no sé de dónde le sale a la ANEC que nosotros vamos a levantar la mano por una propuesta de 2 tortillas, que es lo que le quieren dar a un campesino, pasarle de $118 a 123, divida $5 entre 30 días, a ver cuánto le da eso. A mí me gustaría saber qué harían los representantes de la ANEC aquí, con un salario de $118, con un salario de $251. ¿Cómo vivirían los representantes de la ANEC aquí, los representantes del sector laboral, con ese nivel de salario? Nosotros no estamos luchando por un aumento del salario a nosotros, ni en el sector público. Eso lo aprueba la Asamblea Legislativa. Estamos luchando por un aumento del salario en el sector privado. Y quien mejor debería defender los intereses del sector privado es la representación laboral aquí. La representación laboral. La ANEC es anti-sector laboral, por su naturaleza. Por su naturaleza, el empresariado lo que quiere es ganancia. Se opone a todo lo que tiene que ver con mejoría al sector laboral. Eso es su naturaleza, pero no debería ser la naturaleza de la representación laboral que tenemos acá, que no debería coincidir con una propuesta como la que está planteando la ANEC, que además no vamos a dejar que pase. Aunque aquí se apruebe, esa propuesta no pasa. No vamos a tener un aumento de miseria, no lo va a aceptar el gobierno, un aumento de miseria. No estamos dispuestos a aceptar eso, se lo dejamos claro y le pedimos que demos el debate técnico. ¿Cuánta variable manejado? Se la repito. Costo de la vida, no es político. Productividad, no es político. Distribución del ingreso, competitividad, costos, ampliación del mercado interno, inflación, inversión y empleo. 8 variables hemos utilizado para nuestro planteamiento. Y estamos de acuerdo con que el gobierno siga haciendo esfuerzos por mejorar las condiciones de vida de la gente. Pero eso pasa porque el gobierno tenga más ingresos. Y mire cómo está el pastel. La oligarquía se queda con el 63% y un grupo de pequeños o de medianos empresarios que también están en el sector formal, que tienen poca ganancia. La oligarquía se queda con la mayoría, la gente tiene salario de miseria y el gobierno tiene pocos ingresos. Esa es la realidad que tenemos. Nosotros no vamos a resolver aquí los problemas financieros del gobierno. No estamos para eso. Aquí no estamos para decirle al gobierno que tiene que congelar precios, que sería muy bueno, porque eso está en la propuesta programática que se aprobó en el Congreso del FMLN. Nosotros estamos de acuerdo con que aquí haya control de precios. ¿Sabe quiénes se oponen al control de precios? Los neoliberales. Nosotros no somos neoliberales. La representación laboral plantea que haya control de precios. Estaríamos de acuerdo, pero nosotros no podemos aprobarlo. Estaríamos de acuerdo con hacerlo recomendable. Para mencionar un ejemplo de una de las propuestas que están haciendo el sector laboral. Podemos hacer ese recomendable. ¿Quién se va a oponer a que aquí haya control de precios? Ya sabemos quién se opone. Bien, ese es, de manera muy sintética, porque nos gustaría un debate más amplio, la propuesta del gobierno. Es el momento de mejorar los salarios. Aquí no va a haber ningún problema con empresa ni con empleo. Incluso se van a beneficiar los lisiados, como decía José María, cuyo salario tiene que ver con el salario mínimo en la industria, cuyas pensiones tiene que ver con esto. Y si la gente compra más, paga impuestos, y si los empresarios entregan ese dinero al gobierno, aumentaría el ingreso del gobierno. Digo yo si lo entregan, porque tenemos un país con una evasión de impuestos de $1.500 millones. Tenemos un país donde hay 26 leyes que permiten no pagar impuestos, que benefician a la ANEC. Eso es lo que tenemos. Un país con 26 leyes que permiten no pagar impuestos, incluyendo la ley de turismo, la ley de semillas. Se benefician de 26 leyes, hacen una gran evasión, porque aquí no puede evadir impuestos ni el pueblo ni el gobierno. El gobierno obviamente no evade, porque el gobierno es el que quiere recaudar. Y el pueblo puede evadir impuestos.
Cuando ustedes compran no pagan IVA. Cuando ustedes reciben su salario no le descuentan de su salario. ¿Quién le descuenta de su salario? La empresa privada. Entonces aquí lo que valen son un sector de la empresa privada. No estamos diciendo que toda la empresa privada, pero hay un sector que evade impuestos y que mantiene este país con salario de miseria, con alta ganancia, y se da el lujo de ir a Guatemala y montar empresas y pagar un salario mínimo del doble de este país, y montar empresas en Honduras donde la productividad es menor y pagar un salario que es casi el doble en la industria y casi el doble en el comercio. Esa es nuestra posición como gobierno. Muchas gracias.